Entonces dice que las ramas parietales, dice vas, que ese es vasa vasorum. Vasa vasorum. Que significa vasos de los vasos. Que en el espesor de una arteria, ya sea la arteria o la arteria está así, la vena está así, ¿correcto? La arteria está así y la vena está así. Dos diferencias a la vista, Javier. Esta es la vena y esta es la arteria. Dos diferencias de la vena y de la arteria al corte transversal. La arteria es más tensa, por así decirlo, y más pequeña. No, la pared muscular. O sea, en sí Entonces aquí tenemos que la vena es más grande que la arteria. más como que sin tanta tensión. La pared de la arteria es mayor que la pared de la vena. La capacidad o la luz del vaso será mayor en la vena que en la arteria. ¿Está bien? Pregunta. Yo le pongo 1 kilo de peso aquí. ¿Y qué va a pasar? Se va a colapsar esto. Y le pongo 1 kilo de peso acá y va a estar aquí arriba. ¿Está bien? Entonces esa es la aorta. Ese es el efecto poseído. ¿Sí? Así él está en decúbito. Él está en decúbito lateral izquierdo. Él está en decúbito lateral izquierdo. Bueno, entonces, primero, a nivel de una arteria, sus capas, su mnemotécnico es como sendero, cima, la cima. ¿Sí? Íntima, media y adventicia o serosa. ¿Qué otros nombres reciben las capas de las arterias? Íntima o Endotelial. mucosa, pero otra endotelial. Correcto. Media o muscular y externa, superficial, adventicia o serosa. Cuando un sujeto por algún motivo congénito presenta ausencia de la capa muscular, ¿qué le va a pasar a ese vaso, Andrés? Se colapsa, dice él. Y tú me estás diciendo que se siente. Una cosa es que haga así y otra cosa es que haga así. Bueno, dos cosas diferentes. ¿Qué dice Andrés? No tiene capa muscular de origen congénito. No puede bombear. No va a haber tensión. O sea, se va a expandir. Entonces, como no hay resistencia del vaso, cuando la sangre venga acá, me va a sacar un chuchuluco, o sea, no hay resistencia, ¿está bien? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Tenemos la amenaza de la ruptura vascular, ¿está bien? Yo hago un ultrasonido y me encuentro con la aorta. El sujeto está acostado. ¿Sí? Le tengo puesto el transductor aquí. Tengo mi monitor acá. Tengo la aorta acá. ¿Está bien? Esto que está aquí lo estoy viendo en mi monitor. Y el paciente lo está viendo en un monitor del tamaño de la pantalla. O sea, yo lo estoy viendo en mi pantallita, lo está viendo en el tamaño de la pantalla. De pronto, dice el paciente: oiga, doctor, eso que está pulsando, ¿cómo se llama? Se llama aorta. Está embarazada, dice. Tiene un aneurisma de la aorta. Está a punto de romperse y que pierda la vida el paciente, porque imagínense que se rompa la aorta. Se le sangra rápidamente. ¿Sí? Aneurisma es la ausencia de la capa muscular. Es congénita. Una persona joven como ustedes entra al baño y se queda en el baño, se muere, es un aneurisma de la cerebral media hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces eso los forenses lo saben. O se muere una persona joven, aneurisma, la autopsia, que vean cómo está el cráneo, aneurisma, se rompió el vaso, se murió, no tuvo tiempo ni siquiera de avisar. Un dolor intenso, cae desvanecido, cráneo hipertensivo, muerte, estúpido, es rápido, ¿sí? Y sobre todo que cuando entres al baño, obvio que vas a poner seguro, ¿no? Entonces entras al baño y tú mismo pones seguro y aunque escuchen que se cayó por un ladito de tal y mientras la puerta que la botan, que no sé qué, ya te pones esto. Vasa vasorum son los vasitos que alimentan a los propios vasos. ¿Sí? Tenemos las costillas acá. Entonces aquí tienes el diafragma. ¿Está bien? Entonces yo pregunto, esta es la costilla 11, esta es la costilla 12. ¿Y esto?
Espacio intercostal onceavo. El 6, Onceavo. el undécimo. ¿Está bien? Onceavo. Estamos en la parte posterior, estamos viendo el diafragma. ¿Cómo se llamaría este espacio? Este subcostal. ¿Y cómo se llama esto? ¿Con qué otro nombre se conocen? O sea, las arterias que van al diafragma se llaman diafragmáticas o frénicas. Frené es diafragma, ¿sí? Entonces, frénicas es relativo al diafragma. ¿Está bien? Nervio frénico, nervio con el diafragma. ¿Está bien? Ok. Entonces tenemos aquí que hay 11 espacios intercostales, ¿verdad? Un espacio subcostal y aquí normalmente el diafragma y las arterias que van encima del diafragma, ¿cómo se llamarán? Frénicas superiores o diafragmáticas superiores. ¿Y las que están abajo? Inferiores. Cuando tenemos un diafragma, ¿así está bien? ¿No está bien el diafragma así? Si es El posterior. diafragma. ¿Está bien así o no? No, baja siempre. No está bien. Sí. El hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo por la presencia del hígado. El pulmón del lado derecho es más corto que el lado izquierdo porque está comprimido por el hígado. ¿Está bien? El diafragma está en esa posición normal. Pregunta. Yo paso un vaso de aquí y sigo para acá abajo. Hay un orificio acá. Aórtico. Aórtico, a nivel de T12, donde la aorta que era torácica Abdominal. se convirtió en abdominal. Yo pregunto, ¿viene esto aquí? Y viene esto aquí. Y viene esto aquí. Y viene esto acá. ¿Cómo se llamarán esas arterias? Frénicas. ¿De dónde viene la frénica superior, Albert? De la Aorta torácica. Torácica. Sí, pero ¿dónde? Porque la aorta descendente termina hasta L4. Por encima del diafragma. Ah, ¿cómo se llama esa aorta? Torácica. Entonces, las diafragmáticas inferiores, Rafael. Pregunta de examen nacional. Son las últimas ramas que da la aorta torácica. Son las primeras ramas que da la aorta abdominal. Esas estructuras están separadas por el diafragma. La frénica superior y la frénica inferior, como se pone imagen en espejo. ¿Está bien? Entonces dice el mnemoteico. Las ramas parietales es vasa vasorum. Intercostales posteriores de la 3 hasta la 11. De la 3 a la 11. Abajo de ellas ya no hay espacio intercostal 12, ¿cómo se llama? Subcostal, arterias subcostales, y abajo de la última costilla está el diafragma y nos da las frénicas superiores. Y nuestro mnemoteico dice, vas y subes. ¿Está bien? No vayas. ¿Está bien? Vas y subes significa vasa vasorum, todas las ramas parietales, intercostales posteriores de la 3 a la 11, subcostales y frénicas superiores. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿En qué clínica se encuentran los vasos vasorum? ¿En la media? En la media, sí, en la capa media. Sí. ¿Qué es claudicación, Jared? ¿Qué es claudicación? Está claudicando, dice. Renunciando. Es renuncia. Entonces, yo por ejemplo, o vamos a suponer a Javier. Está parado Javier así. Ven acá, Javier. Pero Javier tiene algo. O sea, ahorita voy. Ven acá. Ahorita voy. O sea, él tiene algo que yo no sé qué es lo que tiene, ¿no? Pero sí me doy cuenta que cuando miro a Javier y todo, veo que Javier empieza a caminar y se detiene, ve que lo veo y se vuelve a pegar. Él se está quebrando de dolor, ¿sí? O sea, porque tiene un problema circulatorio y el cuadro clínico se llama claudicación intermitente. Es la persona que no puede caminar por un problema vascular
que le da una isquemia severa y dolor intenso en el área de la isquemia. Esto sucede en el síndrome de Leriche. Leriche es un francés que descubre este cuadro clínico cuando ve que este vaso presenta en la bifurcación unas placas de ateroma tan importantes que obstruyen prácticamente la circulación directa a los miembros inferiores. Porque como ustedes pueden ver en esa bifurcación de las ilíacas primitivas, parte va a la pelvis y parte se va al miembro inferior, ¿sí? Entonces, cuando esto, ¿verdad?, el siguiente paso se obstruye por completo, entonces es obvio que aquí la circulación ya no puede seguir. Pero hay unas arterias que viene de aquí y que esta arteria se llama mamaria interna, y cuando pasamos el diafragma se llama epigástrica superior, y de aquí hay una arteria que sube para acá que se llama epigástrica inferior, y se forma un verdadero puente de aquí hasta aquí, en donde esos vasos es un ejemplo de circulación suplementaria. La sangre ya no puede venir por acá, y ahora la sangre va a venir a través de esos puentes que comunican la subclavia hasta la externa, y la circulación continúa al miembro inferior. No lo suficiente para que sea funcional la extremidad, pero sí lo suficiente para que no se vaya a necrosar la extremidad, para que no tengas problemas, ¿verdad?, de pérdida, infartos musculares y más cosas por falta de circulación, pero no como para hacer actividad, porque la actividad aumenta la necesidad del músculo y eso no se lo puede brindar esta circulación que está muy disminuida comparada a la principal. Síndrome de Leriche, para los que fuman, que es una enfermedad de tabaquismo en gente joven, ¿sí? Pero cuando fumas demasiado te forman placas de ateroma que obstruyen normalmente la circulación, ¿sí? ¿El ateroma qué es entonces? El ateroma son placas de ateroma en los grandes vasos, cualquier vaso grande. Arteriosclerosis son placas de ateroma, calcio, colesterol, a nivel de la capa íntima de las arterias. Y la otra se llama, ¿cómo se llama la primera? Arteriosclerosis, arterioesclerosis, es las arteriolas. Porque ¿qué pasa cuando una arteria sigue su camino? ¿En qué se convierte? En una arteriola y luego la metaarteriola, que es más allá de la arteriola. Capilar arterial se une con el capilar venoso, vénulas que son venas pequeñas y venas normales, el nombre que corresponde. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces la arteria viene, esta se llama arteria, y luego esta sigue la arteriola, y luego esta que sigue acá es metaarteriola, y luego este es el capilar, y aquí empieza el otro capilar, pero venoso, y ya vénulas, y luego la vena. ¿Correcto? Bueno. Acá ya tienen ustedes la circulación de lo que ocurre a nivel de la parte de tórax. ¿Vas? Si sufres. No llores. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar del pulmón rápidamente. A ver si nos ubicamos. Los pulmones son órganos pares, tienen forma de pirámides, sacos aéreos cónicos, su base está dirigida hacia abajo sobre el diafragma y se llaman cara inferior o diafragmática, que corresponde a lo que es su cara inferior. ¿Está bien? El vértice sobresale del estrecho superior, alcanza la altura de la séptima vértebra cervical, porque si el estrecho superior es la primera vértebra dorsal, la vértebra inmediatamente encima es C7. La pleura se condensa en la parte de arriba y se fija a la apófisis transversa, y eso es una de fijación que se llama membrana suprapleural. ¿Está bien? Estos pulmones van a ser los límites de una zona media conocida como mediastino. Presentan tres caras: comedia, costal, mediastínica, diafragmática. Presentan tres bordes: vapi, anterior, posterior, inferior. Presentan dos cisuras del lado derecho y una del lado izquierdo. ¿Está bien? Cisura oblicua y cisura horizontal del derecho, y la oblicua, que es común, como la del izquierdo. ¿Está bien? O sea, como la del derecho. Y tenemos nosotros que presenta en su cara interna, lo más representativo, el ilio. Se localiza de las tres partes anteriores con la cuarta parte posterior, y equidistante la distancia del vértice al ilio y de la base al ilio. En este ilio vamos a encontrar ciertas estructuras. Hagamos de cuenta que es el pulmón del lado derecho. Estamos viendo la cara interna.
tenemos esta abertura, ¿está bien? El neumotécnico va así, sin insultar a nadie, Babrom, volver albano, Babrom, ¿está bien? Vena, arteria y bronquio. La estructura más anterior del ilio es la vena, la estructura intermedia es la arteria y la estructura más posterior es el bronquio, ¿sí? Y con respecto a lo que son las arterias y las venas, verán que todo está cambiado de colores. Las venas las ponen de rojo porque están oxigenadas y las arterias las ponen de azul porque están desoxigenadas. ¿Está bien? En esto vamos a encontrar que las pleuras, ¿verdad? La pleura es lo mismo que comedia, pero le agregamos ser. Comedia, ser. Postal, mediastínica, diafragmática, cervical. Que es la partecita que sobresale del estercio superior y se va a fijar a la apófisis transversal de C7 en el ligamento pleurotransverso. El sitio donde las pleuras se unen, ¿verdad? Es en el ilio, ¿sí? Hay dos pleuras, parietal que reviste el tórax y visceral que en íntimo contacto con el pulmón, y un espacio intrapleural importante de presión negativa para poder expandir el pulmón. ¿Cuál es la mecánica de la respiración? Metemos aire, nuestro tórax se expande, el espacio crece entre la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal como imán atrae a la pleura visceral atrae a los alvéolos, a los bronquios, y entonces todo es felicidad y el aire entra perfecto. ¿Está bien? En el momento en que viene la expiración, entonces los músculos se contraen, el espacio reduce, la presión va sobre el pulmón, sobre los alvéolos y el aire sale eliminando dióxido de carbono. ¿Está bien? Ese espacio intrapleural de presión negativa es el más importante para la mecánica de la respiración. ¿Está bien? Esta parte nos incluye base, vértice, bordes, borde anterior, posterior, inferior, caras, costal, mediastínica, diafragmática, pleura, visceral, parietal, partes, costal, mediastínica, diafragmática, cervical, medio de fijación del pulmón, dos, uno que está acá, membrana supra pleural o ligamento pleurotransverso. Y el otro viene de aquí, viene hacia acá abajo, se abre. ¿Qué forma tiene? Forma geométrica, ligamento triangular, ligamento pulmonar, va del ilio